196º día del año. Sean bienvenidos a Voces en la Eternidad, el tipo podcast en que cada catorcena estaremos debrayando un poco sobre la conejiada sin rumbo que es esta existencia. Yo soy Sagni el Conejo. ¡Comenzamos! Año 490 AC. Por aquellos entonces, entrenar su cuerpo era parte importante de la educación de los ciudadanos griegos, no solo para los soldados, sino como un hábito cotidiano. Entre las disciplinas habituales se encontraban las carreras de fondo, cuya versión militar eran las carreras de óplitas, en las que los soldados corrían cargados con todo el equipo: casco, coraza, grebas, escudo, lanza y espada. A los mejores en esta disciplina se les llamaba hemeródromos, y su función era la de mensajeros, individuos profesionales y muy apreciados. Cuenta la leyenda que en agosto del 490, barcos persas desembarcaron en las arenas de Maratón con la intención de atacar Atenas, que por entonces no contaba con la popularidad y poder que la colocarían como piedra angular en la historia más tarde. La razón era que el gran rey persa Darío I se sentía sumamente ofendido debido a que años antes en las costas de Asia Menor algunas ciudades griegas se habían sublevado al poder persa y los atenienses las habían ayudado. Al final la revuelta resultó sofocada, pero el gran rey persa no le gustó nada que Atenas se metiera en lo que no le importaba, así que decidió darles un escarmiento. Al ver llegar al enemigo, los atenienses prepararon su defensa, pero honestamente no contaban propiamente con un ejército. Eran los hombres de la ciudad, dedicados cada uno a sus oficios, los que ante la amenaza prestaron las armas para defender su libertad, su integridad y su modo de vida. A esta pequeña milicia se unió un destacamento de Platea, otra población cercana, y al mando de ellos iba Milcíades. Ahora, esto pasó hace más de 2500 años, así que entenderán que la certeza no es una cualidad en esta narración. Se dice que entre los hemeródromos de este destacamento de Milcíades se encontraban Fidípides y Tarsipo. Teniendo la lumbre en los aparejos, Milcíades despachó a Fidípides para que fuera a Esparta a pedirles un paro y que les mandaran unas huestes. No era la primera vez en esos días que lo hacía, pero la cosa ya se había puesto urgente. Así que Raudo, el hemeródromo, en 2 días recorrió los aproximadamente 246 kilómetros que separaban Maratón de Esparta y le dijeron que no, que los astros no estaban alineados, que estaban en festivo, que viniera el lunes. Hay versiones que, para que suene menos feo, dicen que le contestaron: sí, claro que te apoyamos, pero en unos días. Para el caso daba igual, así que el pobre Fidípides se tuvo que regresar y asumimos que tardó otros 2 días. Entonces la batalla comenzó y, por ventura de los dioses, ganaron. Hay un montón de explicaciones de la razón por la que ganaron y que en realidad pues solo fue una batallita y no fue tan llamativa y podrá ser lo que quieran, pero la batalla de Maratón implicó un punto grandioso para los atenienses del que se terminarían colgando por eras. Así que yo creo que es bastante aceptable tomar en cuenta que la primera de las guerras médicas resultara tan útil en ese aspecto. Total, que ganaron, pero no era suficiente. La mayor parte del ejército persa logró embarcar de nuevo y enfilar rumbo directamente a Atenas. Habían llegado a Maratón inicialmente porque era el puerto que más cerca les quedaba. Desde ahí podían marchar en tierra en vez de arriesgarse con el imprevisible mar, pero después de la derrota ya solo quedaba ganar con lo que se pudiera. Mientras el grueso de las huestes arranca con destino a Atenas para continuar la defensa, un hemeródromo se adelanta con la noticia de la victoria recién obtenida. Era de suma importancia porque aquellos que se habían quedado en la ciudad estaban conscientes de la alta probabilidad de la derrota. Si los persas llegaban, eso implicaba muerte, violación o esclavitud para todas las mujeres y niños que ante tan agradable panorama se habían decidido por matar a los infantes y suicidarse al contemplar la primera señal de derrota. Ver aparecer la flota de los persas en su puerto iba indudablemente a considerarse una señal de derrota. La misión del mensajero era evitar semejante autoinmolación y avivar su espíritu de lucha con la noticia de la victoria, para que defendieran la ciudad mientras llegaban el resto de los guerreros.
Aquí es donde el mito se pone chapucero. Bueno, sí, no, es un mito, en general son chapuceros, pero aquí se pone más chapucero porque no se sabe bien a bien quién fue el mensajero. Popularmente se le da el cargo a Fidípides, aunque bien podría haber sido Tércipo o un tal Eucles. El mito continúa con que el hemeródromo en cuestión sacó la casta para ganarle a la flota persa, le metió el turbo y alcanzó a llegar a la ciudad exclamando «¡Hemos vencido!». Después cayó muerto. Se entiende más en el caso de que haya sido Fidípides porque ya se había chutado 4 días de carrera y de vuelta de Esparta, la batalla contra los persas y luego la carrerita de retache a Atenas en menos de 3 horas. Pues el cuerpo ya no dio para más. De haber sido alguno de los otros, también se habla de que el desgaste pudo venir de haber peleado la batalla y luego emprender la carrera. La victoria fue tan gloriosa que apoyó la democracia de Atenas y le permitió convertirse en potencia en menos de una década. Para cuando llegó la Segunda Guerra Médica, muy recordada por la batalla de los Termópilas, los atenienses ya gozaban de toda una estabilidad hegemónica y habían desarrollado los cambios que les darían su lugar en la historia. Fueron aún los ecos de esta gloriosa batalla los que en 1896 inspiraron un evento olímpico para presumir en los Juegos modernos y para que agarrara más punch, lo llamaron tal cual maratón. Una carrera de 42 kilómetros para rivalizar con los más o menos 38 que se había chutado el legendario mensajero. Más tarde, en 1908, se hicieron en Londres y para complacer a su monarquía hubo que agregarle 195 metros con tal de que los corredores iniciaran en el castillo de Windsor. Más tarde se establecería la distancia de 42.195 como la oficial. A estas alturas es sin duda claro que la maratón se trata de una prueba de resistencia y fuerza que deja tan exhaustos como satisfechos a sus participantes. También es una prueba de que con el pasar del tiempo sigue manteniendo un poco de aquellos sentimientos implícitos en su leyenda. En 1891, apenas 5 años antes de que los olímpicos regresen, nace en Benfica, Portugal, Francisco Lázaro. Al crecer se volvería carpintero de profesión y dividía su tiempo entre laborar en una fábrica de automóviles y participar en carreras. Fue ganador de 3 maratones en Portugal, el último en Lisboa en 1910, lo que lo llevó a los Olímpicos de Estocolmo en 1912 como abanderado de su nación. Tiene gracia, o para las personas de Portugal es llamativo, porque ellos estaban estrenando su bandera, llevaban como año y medio creo con esa bandera y era la primera vez que se la presentaban al mundo en un evento como los Juegos Olímpicos. Por aquel entonces, aquellos que participaban en los Juegos era como aquella fuerza ateniense de la que hablábamos, gente dedicada a sus oficios que no precisamente habían hecho del deporte su vida. Se cuenta que particularmente aquel julio en Estocolmo resultó sumamente caluroso. Se habla de 32 grados a la sombra. Tanto que se consideró cancelar el maratón, pero naturalmente las grandes voluntades dijeron que eso no se podía porque se trataba de uno de los eventos principales, ya se habían repartido los dineros y eso tenía que salir porque tenía que salir. Así como Tokio 2021, igualito. A Francisco Lázaro aquello no le preocupó. Estaba acostumbrado a correr en esas temperaturas. Contaba con un ungüento de cera con el que cubrió su cuerpo con la idea de protegerlo de las quemaduras del sol y arrancó dispuesto a triunfar. O ganar o morir. Se cuenta que dijo. El caso fue que al llegar a la marca de la mitad de carrera, Lázaro tuvo una caída. Logró levantarse, pero ya no se mantenía del todo recto. Finalmente, en el kilómetro 30, se desplomó. Fue atendido en el momento y llevado de emergencia al Hospital Serafín, pero su cuerpo presentaba más de 41 grados y pese a estar en terapia intensiva toda la noche se le declaró oficialmente muerto a las 6 de la mañana del día siguiente. Lázaro no logró evocar la mitología de su nombre, pero sí la leyenda de aquel corredor que exhaló tras la terrible empresa. Inicialmente, se había creído que la insolación fue lo que lo derrotó. Infortunadamente no fue así. El hado se había valido de la propia mano del atleta. Aquella cera que debía protegerle del abrazo del sol
solo contribuyó a que el calor de su propio cuerpo lo aniquilara. Al más puro estilo de Makoto Shisho en Rurouni Kenshin, Francisco Lázaro murió cuando los poros tapados de su piel le impidieron sudar y con ello regular la temperatura de su cuerpo, generando un desequilibrio electrolítico. No se prendió en llamas, pero no hizo falta. Aquello fue un martes. Para el fin de semana se llevó a cabo un servicio conmemorativo en el Estadio Olímpico al que asistieron 20,000 personas. Por alguna razón que no se detalla, el Comité Olímpico tuvo dificultades económicas para poder repatriar el cuerpo. Así que el rey de Suecia organizó un evento deportivo como colecta, en la que se recaudaron unos 80,000 euros de hoy en día, para enviar el cuerpo y también para la esposa de Lázaro, a quien había dejado embarazada de 5 meses antes de partir. El cuerpo llegó a su natal Portugal 2 meses después de la muerte. Al final, se colocó un monumento en su honor en el punto de inflexión del maratón en Sollentuna, ahí mismo en Estocolmo. En Portugal, miles de personas asistieron a su funeral y muchos años después dieron su nombre a un estadio en Lisboa. Pese a la tragedia, Francisco Lázaro sí ganó un primer lugar en aquella carrera. Tenía 21 años y fue el primer atleta en morir en los Juegos Olímpicos modernos. ¿Qué tal, Hoy, a mediados del 7º mes y a 7 días de los primeros olímpicos de esta década, se cumplen 109 años de la primera muerte en los mismos. Es una tragedia, pero creo que por sus circunstancias logró convertirse en leyenda, y la propia página de los Olímpicos lo compara con Fidípides. Ambos probablemente igual de jóvenes a la hora de perecer. Para bien y para mal, los Olímpicos están llenos de un montón de historias muy entretenidas y creo que es de los pocos eventos deportivos que logran emocionarme. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Cuéntenme si también están esperando ver los Juegos Olímpicos o les tiene sin cuidado. Pueden dejarnos sus comentarios aquí o en nuestras redes sociales. Estamos como @voceseternidad en Facebook e Instagram. Igual les dejo los links en la descripción. Si pueden, también regálenos un me gusta y compártanos con sus amigos. Por último, no olviden que pueden escucharnos en iVoox, Spotify y YouTube. Y recuerden que en este mundo no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable. Cuídense mucho de lo inevitable. Yo fui Sagni el Conejo, esto fue Voces en la Eternidad. Nos escuchamos en la siguiente emisión.